El Apocalipsis, la visión del fin del mundo. La oscuridad se cernía sobre el mundo. Las estrellas, normalmente brillantes en la noche, parecían haberse apagado una a una, dejando un manto de silencio que envolvía todo. Era como si el universo mismo estuviera esperando algo, algo que estaba por suceder, algo inevitable. El último de los profetas, Juan, se encontraba exiliado en la isla de Patmos, lejos de todo lo que conocía. Su mente había sido inundada por visiones extrañas y perturbadoras, pero esta noche en particular era diferente. Las olas rompían suavemente contra las rocas, pero en su interior una tormenta se desataba. Una visión le llegó con una fuerza arrolladora, como si la misma tierra temblara bajo sus pies. De repente, el aire se llenó de un murmullo bajo, casi imperceptible. Una figura resplandeciente apareció ante él, rodeada por una luz cegadora. La figura no era humana, ni divina, sino algo entre ambos, algo que Juan no podía comprender. Escribe lo que ves, le ordenó la voz, que parecía provenir de todos lados y de ninguno a la vez. La figura comenzó a hablar, y las palabras que salían de su boca parecían resonar con la fuerza de un trueno, llenando el aire con una mezcla de terror y revelación. Lo que verás es lo que está por suceder. Lo que está por llegar al mundo. El juicio está cerca, y las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán como nunca antes. En ese instante, las primeras visiones comenzaron a arremolinarse en su mente. Un gran trueno retumbó en el cielo, seguido por un resplandor cegador. Juan vio cómo se abría un enorme pergamino en el aire. Era el primer sello, y cuando se rompió, un jinete sobre un caballo blanco apareció, llevando un arco. Su rostro estaba oculto, pero su presencia era inconfundible. La paz y la guerra iban a entrelazarse, pues la conquista estaba en el horizonte. El jinete cabalgaba con la rapidez de un vendaval, y tras él, una multitud de sombras lo seguía. El segundo sello fue roto, y el escenario cambió nuevamente. El jinete sobre un caballo rojo apareció, con una espada afilada. La violencia estaba desatada, el odio se había apoderado de las naciones. La guerra había comenzado, pero algo aún más aterrador estaba por llegar. Los cielos se oscurecieron, y la tierra tembló bajo los pies de los que quedaban en pie. El tercero era aún más inquietante. El jinete sobre un caballo negro, con una balanza en sus manos, indicaba que una gran hambruna se cerniría sobre la humanidad. La pobreza, el sufrimiento y la escasez dominarían el mundo. Pero el precio por el pan y el aceite serían proporcionales al sufrimiento de aquellos que luchaban por sobrevivir. Nadie estaba a salvo. La visión continuó y el cuarto sello fue abierto. El jinete sobre un caballo pálido apareció. Su nombre era Muerte. Un manto de sombras lo rodeaba, y detrás de él, el infierno mismo parecía seguir su estela. Las almas de los muertos flotaban en el aire, pero el fin no había llegado aún. El miedo y la desesperación tomaron el control de las mentes y los corazones. Juan, en ese momento, sintió como si su alma misma estuviera siendo arrastrada hacia el abismo. La desesperanza se apoderaba de su ser, pero antes de sucumbir, algo aún más extraño sucedió. Una apertura en el cielo dejó ver una multitud de almas vestidas de blanco, que celebraban con júbilo, como si supieran algo que los demás no podían ver. ¿Quiénes son estos?, Juan preguntó, su voz quebrada por el miedo. Ellos son los mártires. Los que han enfrentado el terror del mundo, pero se han mantenido firmes en su fe. Ellos se han ganado su lugar en el reino. La visión continuó, pero algo se sentía diferente. El quinto sello *** mostró a los que habían sido sacrificados por su fe. Su sangre clamaba por justicia. Los cielos comenzaron a abrirse, pero la respuesta a sus gritos no llegó todavía. El aire estaba cargado de tensión, y entonces, la visión más aterradora de todas ocurrió. Un terremoto sacudió la tierra. Los cielos se rasgaron, y las estrellas cayeron como gotas de fuego. El sol se oscureció, la luna se tornó roja como sangre, y las montañas comenzaron a derrumbarse. El mundo entero parecía estar al borde del colapso. En ese momento, el sexto sello fue abierto. Un ángel descendió, sosteniendo una copa llena de ira, y el silencio absoluto cubrió el universo por un instante. La violencia,
la guerra, la hambruna y la muerte habían llegado, pero ahora algo mucho peor se desataba. Juan no entendía cómo el universo podía sobrevivir a tanta destrucción, pero algo dentro de él le decía que todo esto debía suceder. En el centro de toda esa oscuridad, una figura resplandeciente apareció de nuevo. Era el Cordero, el que había sido sacrificado por la humanidad. Él estaba allí, en medio del caos, con su poder brillando como nunca antes. La luz de su presencia iluminó el mundo, y las fuerzas del mal comenzaron a temblar. Se desató una guerra espiritual, y las fuerzas celestiales descendieron para luchar contra las huestes del infierno. Ángeles con espadas de fuego luchaban contra demonios con ojos ardientes. El caos se intensificaba, pero en medio de todo, un gran grito de victoria resonó en el aire. La batalla final estaba por comenzar. Los cielos se abrieron de par en par y una figura majestuosa apareció en lo alto. Era el Mesías, el Rey de Reyes. No era como lo esperaban, no era un príncipe de paz, sino un guerrero celestial, cubierto de gloria y majestad. Él cabalgaba sobre un caballo blanco, y su nombre era Fiel y Verdadero. La segunda venida del Mesías había llegado, y la batalla entre el bien y el mal estaba a punto de ser librada en la tierra. Es el fin de los tiempos, pensó Juan, mientras su visión llegaba a su culminación. La ira divina se desataría sobre los impíos, pero para aquellos que se habían mantenido fieles, habría una nueva esperanza. Con un rugido ensordecedor, el cielo y la tierra se unieron en un cataclismo de fuego y gloria. Los asterisco enemigos de Dios fueron derrotados, y el juicio final comenzó. Los libros fueron abiertos, y cada alma tuvo que rendir cuentas por sus acciones. Pero en medio de la destrucción, un nuevo cielo y una nueva tierra surgieron. El sol brilló con una luz pura, la oscuridad fue desterrada, y la paz que tanto había sido prometida se instauró para siempre. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendió del cielo, resplandeciendo en la gloria de Dios. Y vi que no habría más muerte, ni llanto, ni dolor. Porque las primeras cosas habían pasado. Y él dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, punto. La visión se desvaneció lentamente, y la luz de la eternidad llenó todo. El fin no era el fin, sino el principio. El principio de un mundo nuevo, donde la paz y la justicia reinarían por siempre. Juan miró al horizonte, su alma llena de esperanza. Sabía que, aunque el camino había sido difícil, la victoria final era del bien. Y el futuro, en sus manos, era luminoso. Y así llega el principio del fin, el bien siempre vencerá al mal. Si te gustan este tipo de videos no olvides suscribirte y darle like.